Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias por la invitación a la universidad y a los profesores que me habéis acogido y a vosotros por vuestra presencia. Como decía Reinaldo, nosotros, Ángela y yo, formamos un estudio no tan importante como él piensa. Es un estudio pequeño, quizás un formato de estudio que hoy se está cuestionando mucho en la producción de arquitectura en Europa, 6, 8, 10 personas, pero que ha permitido a lo largo de los años hacer una producción de edificios, de concursos y de obras más o menos coherente en cuanto al número de obras que se producían en el estudio y de proyectos que se hacían, y constante, ¿no? Esto le da una cierta singularidad. Al pensar en qué era lo que debía de, qué trabajos debería de traer aquí, que es la primera vez que vengo a Perú y por supuesto a Lima, no sabía muy bien, ¿no?, si referirme a las últimas obras construidas, los últimos proyectos, pero de alguna manera te sientes obligado a pensar un poco más de cuando vas a un sitio nuevo donde piensas que te conocen menos o que tu trabajo no ha sido conocido, que era preferible hablar de más edificios que ilustrasen un poco ese trabajo a lo largo ya de 25 o 30 años. Son prácticamente 30 años de trabajo, porque los primeros 10 años yo trabajé con Ángela, con el padre de Ángela, que es un arquitecto de los años 60, 50, 70 en España. Entonces la producción nuestra empieza en los años 90, en realidad ese es el tiempo que hemos dedicado a trabajar nosotros solos. Como decía, al pensar en qué proyectos era lo que podía mostrar hoy, y dándole vueltas, y porque de alguna manera me pedían que pusiese un título a la conferencia, que siempre es un problema, porque ya en el momento que te das un título ya te comprometes, pues me salió este título tan cursi del tiempo en el espacio, y que es un poco pretencioso, pero que no quería serlo. En realidad lo que quería era hablar de aquellos proyectos y obras que hemos construido en estos últimos años, que tienen que ver con la superposición de arquitecturas. Unas arquitecturas que venían impuestas, que estaban ya existentes, que tenían un grado distinto de existencia en la realidad, porque era un yacimiento arqueológico bien, o porque era un edificio que había sido transformado en el tiempo que había que volver a transformar. Y en el fondo, aunque como decía parece pretencioso, es todo lo contrario. Más bien son arquitecturas que están hechas en colaboración con otros arquitectos o con otras personas que han estado en ese lugar y que han tenido que, por los motivos que seas, construir un edificio que, pasado el tiempo, tiene que ser de alguna manera intervenido o modificado o construido o reconstruido o protegido. Entonces, sin más, voy a empezar a trabajar con esta relación que tiene que ver con lo nuestro, que es el espacio. Los arquitectos nos movemos en la dimensión espacial, de la misma manera que los músicos se mueven en la dimensión temporal. Pero nosotros a veces tenemos que considerar que en la arquitectura que hacemos hoy tenemos que tener una cierta consideración hacia cuestiones de otros momentos y de otros tiempos. Y que a lo mejor ese compromiso es una cierta servidumbre, en el mejor de los casos, en el mejor de los conceptos, en la cual el arquitecto tiene que ser un poco tanto modesto, no imponer tanto como comprender o ayudar a explicar lo que existe o lo que uno entiende que debe tener continuidad. El primer proyecto que voy a contar, voy a ir un poco rápido porque son varios y son muchas imágenes y eso yo sé que es agotador. El primer proyecto es un proyecto que no considera lo que existía porque hubo que demoler. Esto es esto es la península ibérica, que conocéis, aquí en donde casi se une con África, y esto es la ciudad de Almería. La ciudad de Almería, que como podéis ver por la situación en la que se encuentra, está en el borde del Mediterráneo y ha sido históricamente un punto de entrada de unas y otras civilizaciones a lo largo de 30 o 40 siglos, que han ido dejando pues restos arqueológicos
desde la más temprana antigüedad hasta las más recientes invasiones, que podemos decir que las últimas invasiones culturales en España pues fueron en el siglo VIII árabes, ¿no?, que entraban por el sur, ¿no? Entonces este foco de entrada de las civilizaciones a la península ibérica se produce siempre por la costa, donde hay poblaciones que van creciendo a lo largo del tiempo. Esto es Almería, que Almería tiene, es una ciudad pequeña y muy alejada del centro de España y mal comunicada. De hecho, no tiene ese famoso tren que tenemos ahora, que es el AVE, sino que tiene algunos trenes y algunas carreteras que han, digamos que de reciente construcción en los últimos 20 años, por lo cual era un sitio bastante alejado incluso de la capital de Andalucía, que es Sevilla. Pero tenía como característica que desde principios del siglo XIX su territorio era muy pródigo en minerales y en materiales. Entonces hubo mucha explotación, sobre todo por ingleses y por belgas, de todo el territorio de Almería, la parte interior, que excavaban determinados minerales que salían al mar a través de ese puerto y a través de una pieza aquí muy curiosa, que es el cable inglés, que permitía arrastrar las mercancías desde el interior por ferrocarril hasta embarcarlos y llevarlo a otros países para su explotación y transformación. Luego la ciudad, que tiene, por supuesto, como su nombre indica, Almería, un origen árabe, y que tiene toda una zona de alcazaba y una zona urbana que se reconoce aquí muy bien, lo que es el núcleo histórico, que luego tiene una serie de ensanches del final del XIX y luego ya, bueno, pues todo lo que se va construyendo en el XX, ¿no? Aquí, en las excavaciones mineralógicas que se desarrollan durante 60, 70 años en el siglo XIX, un ingeniero belga que se llama Siret empieza a descubrir no solamente los minerales que le habían traído a ese territorio, sino una gran cantidad de restos arqueológicos que van apareciendo en distintos lugares, en el Argar y los Villares. Y eso da lugar a la creación de un museo arqueológico que se construye aquí utilizando un viejo caserón que, por sus defectos de construcción, hubo de cerrarse. Ahí es donde intervenimos nosotros. Hay un concurso del Ministerio de Cultura y el viejo caserón, que era que tenía al lado unos solares, plantea al Ministerio de Cultura un concurso para hacer un nuevo museo y dota toda esta manzana para hacer este museo arqueológico donde instalar estos restos que habían ido acumulándose y encontrándose a lo largo de las explotaciones de Siresa. Aunque las bases del concurso hablaban o prácticamente conducían a hacer un proyecto horizontal de una sola planta para un recorrido, digamos, cómodo, de salas alrededor de algún patio, porque de alguna manera inducía, a nosotros nos parecía que había un compromiso distinto, aparte de la cuestión arqueológica y museística, hacia la ciudad. Esta era una manzana cerrada por vallas y una especie de unos solares, un pequeño jardín de entrada a este edificio antiguo, y nosotros lo que planteamos en el concurso es lo contrario: liberar más espacio, crear una plaza pública a la ciudad. La ciudad en ese sitio es muy densa, o bastante densa para lo que es las ciudades españolas, con edificios de 9 alturas muy compactos, formando todo un perímetro alrededor de esta manzana. Y esta es una carretera de bastante tránsito, una calle que daba salida a la ciudad, desde donde antes se entraba al museo. Nosotros planteamos dar la vuelta, entrar desde esa plaza de nueva creación que se cede a la ciudad y plantear un jardín lateral que podía ser utilizado como una especie de aula de exposición al aire libre. Entonces, ese es el planteamiento en el que se basa la propuesta, que al fin y al cabo es construir un edificio muy compacto en la esquina del solar para desarrollar en vertical el programa del museo. Un programa de museo, el museo se llama arqueológico, aunque responde a un museo provincial. En la estructura de museos españoles, pues un museo provincial tiene distintas áreas de bellas artes y áreas también de arqueología. En este caso, las bellas artes eran muy escasas y se redujo toda a la arqueología que antes me refería. Y se ve un poco como lo que es el plot que teníamos, que solamente tenía afectado una pequeña construcción muy baja, plantea hacer una gran
plaza pública completamente, que fue también, como siempre, una cierta lucha con las instituciones que se empeñaban en mantener como propio del edificio ese espacio, y nosotros lo planteábamos como una plaza abierta, y en cambio mantener o disponer un jardín en el que incluso se trasplantaron palmeras que existían antiguamente para ocupar nada más que esta esquina, ya planteando todo lo que es el museo abierto a la plaza pública de nueva creación. El edificio es un edificio muy compacto, y aunque efectivamente no tiene que ver con la utilización de ninguna arquitectura previa, cuando me invitaron a dar esta conferencia, yo no pude menos que acordarme que cuando estaba haciendo este proyecto, una visita de un amigo común de muchos de los profesores que hay aquí hoy, Carlos Bactán, que venía de Lima, venía emocionado y me llevó unas fotografías de los impresionantes muros incas. Bueno, aquella fotografía estuvo presente en la elaboración de este cubo muy macizo, que era la idea de este proyecto, muy radicalmente macizo, apenas ningún hueco, siendo muy conscientes que la gente que lleva a los museos no quieren iluminaciones naturales, quieren remitirse exclusivamente a la iluminación de las piezas y a un tratamiento escenográfico de los interiores. Entonces la decisión estaba tomada, la plaza tendría carácter público, una parte importante de la inversión que les sorprendió mucho al Ministerio era comprar palmeras ya de un cierto tamaño y no plantar unos arbolitos pequeños que tuviesen que esperar. Esto está antes de inaugurar el museo, hace 10 años o 12 años. A esa plaza se abriría la parte más pública del museo, que son el salón de actos y una sala de exposiciones temporales que, digamos, tiene un contacto distinto y más ágil con la ciudad, y en las plantas superiores se desarrollaría todo el programa del museo. Con los años, con el tiempo, esa plaza ha cogido pues, la sombra que dan esas parcelas y que hace mitigar un poco la presencia del museo, de esa dureza, de esa caja, de ese cofre de piedra, un poco entre las ramas de la palmera, ¿no? El proyecto, como decía antes, es fundamentalmente un proyecto en sección. Es un proyecto que tiene en el programa un peso importante en lo que son los almacenes arqueológicos y los sistemas de laboratorios para su tratamiento, porque normativamente, por ley, cada vez que se hace una obra en la provincia de Almería y en el casco urbano, es obligatorio la presencia de un arqueólogo que supervise, porque la riqueza en restos arqueológicos es enorme. Entonces, hay un tráfico, digamos, continuo de aportación de restos que aparecen en las obras y que tienen que ser, o los movimientos de tierra de las carreteras, para ser analizados. Ese sería el basamento, donde, por supuesto, tiene una llegada de materiales arqueológicos a cubierto, un proceso complejo de tratamiento y una serie de almacenes que ocupan toda la parte baja, incluso de la plaza. Y en el primer piso, a nivel con la plaza pública, la zona de salón de actos y toda la parte del programa más público. A partir de ahí, y articulado por una especie de patio vertical de circulaciones, se va haciendo un recorrido que permite ir pasando de las distintas épocas de las que tiene representación el museo, que van desde las culturas de Largar, son alrededor de 12.000 años antes de Cristo, a las más ricas, que son los millares, que son de 1.500, 1.600 años antes de Cristo, a los restos árabes y restos romanos menores, porque los romanos fueron trasladados al Museo Arqueológico de Sevilla, ¿no? Entonces, lo que se pretendía con eso era establecer un recorrido de continuidad a través de los distintos niveles que funcionan como cajas de hormigón estructurales que van apoyándose una encima de otra, todas siempre muy opacas al exterior, solamente hay unos elementos de iluminación vertical en las salas que van derramándose hacia el interior, pero que van de alguna manera estructurando unos recorridos de unas salas para unas piezas que ya existían, es decir, que es como una especie de traje a la medida a la colección existente en el museo. No es un museo contenedor donde se proyectan unas naves, digamos, neutras, sino que cada una de las salas tenía ya desde el programa un poco su finalidad concreta. Y es un edificio, pues como es un poco la arquitectura del lugar, una arquitectura muy blanca, muy desnuda, en la que la presencia de los muros blancos es predominante
y en la que solamente existe el valor de la piedra, que es la propia piedra que se produce en las canteras de Almería, que es un mármol que se llama mármol de Macael, que es un mármol de distinta calidad, generalmente bastante barato, pero que el valor está en utilizar piezas muy grandes, ¿no? Entonces, en la zona de recepción del museo, pues se utilizaron piezas de un gran despiece, la zona de entrada, para llegar luego al espacio vertical que articula las distintas salas, de manera que los visitantes, a través de una escalera de ida y vuelta, digamos, pues pueden ir recorriendo la totalidad de las colecciones del museo. Esta obsesión de los arquitectos de utilizar la luz cenital en los museos es siempre un arma de doble fila. Al final, creo que todos los museólogos acaban tapando los lucernarios. Es una obsesión, yo ya no encuentro ninguno sin tapar. El otro día estábamos comentando antes de un homenaje a Rafael Moneo en el edificio Thyssen, que es un museo en el centro de Madrid, y yo miraba hacia arriba del vestíbulo, qué astuto Moneo, los lucernarios los pone en el vestíbulo donde no molestan a nadie y no se los van a tapar, porque desde luego vas a ver la Fundación MAG de SER y tiene todos los lucernarios con plásticos negros. Entonces, hay una lucha absoluta entre esta relación espacial que puede producir la luz natural y las piezas que se exponen. Entonces, esto nos conducía a pensar que debajo de esos lucernarios nosotros no queríamos que nos los tapasen y lo que proyectamos fueron unos filtros de luz. Por supuesto, todos están orientados al norte. En el norte de nuestro hemisferio quiere decir que no entra nunca el sol. Y aunque la luz en Almería es potente, debajo de los lucernarios que se veían en la sección se diseñaron una especie de filtro hecho con tableros de luz de gran sección, son prácticamente 2,5 metros de altura, con una disposición de los planos de madera de tal manera que van quebrándose, impidiendo que entre en ningún momento del año nada de luz directa y que al revés, la luz azulada del norte al chocar con la madera tuviese un tono un poco más cálido. La idea era siempre mantener una iluminación o una referencia de iluminación con la luz exterior. Creo que es agradable cuando estás en un edificio tener relación con lo que ocurre fuera, y como evidentemente las ventanas es un problema el abrirlas, esta referencia del lucernario y la luz que va discurriendo de plano en plano permitía mantener esa relación con el exterior, ¿no? El resto, bueno, estas son algunas ideas del montaje de exposición del proyecto que hicimos para el montaje posterior, pero que luego no fue escogido, sino que fue escogido otra disposición de la museografía, de la cual no tengo intencionadamente ninguna imagen porque no comparto nada de lo que se hizo. El edificio no lo tocaron, pero el museógrafo podía haber hecho esa museografía ahí o en cualquier otro lugar, no le importó nada el edificio. Y en ese sentido, pues tampoco me importa mucho su museografía. Bueno, esto es un poco los espacios que van, cada sala tiene un carácter y unas necesidades distintas. Esta era la sala romana, y esa gran pared estaba pensada para disponer un gran mosaico que tiene el museo en vertical. De hecho, esto es una ventana que se produce en otros niveles para ponerte un poco, para tener una relación distinta. Pero al fin, lo que es el museo es una secuencia de espacios que van de alguna manera adaptándose a la colección que van a alojar y que pretenden, siendo espacios todos distintos y todos dispuestos para la colección que van a alojar, tener una continuidad natural entre unos y otros espacios, ¿no? En el exterior, quizás la necesidad de plantear un edificio como un cofre opaco nos hacía pensar que debíamos defendernos con el propio despiece y con el propio material que vamos a construir toda esa caja. Y una imagen de referencia era siempre, por un lado, aquella que trajo Carlos Baztán del muro Inca, y por otro lado, la imagen permanente de los cortes de cantera de Macael en la provincia de Almería, a pocos kilómetros, ¿no? Buscando un poco un despiece de piedra que eludiese hablar de la estructura que había en el interior. No hay referencia a forjados, sino que hay unos despieces que no coinciden con las alturas, sino que tienen, bueno, un trabajo específico de despiezar en distintas familias de llagas para intencionadamente obtener un elemento de despiece
claramente superpuesto, porque se ve que hay varias familias distintas que obedecen a unas referencias a los distintos espacios que hay dentro, pero que no tienen una referencia nada más que de piel. Y eso se explicita en que la propia llaga, en su construcción, habla de una forma de exhibir su unión totalmente artificial, como es que van enfundadas en perfiles de aluminio, aunque sean piedras de gran canto, para eludir el espesor. Y simplemente es la junta pues, a que hable de la textura de la piedra, ¿no? Entonces el edificio solamente tiene una manifestación a través de sus huecos más ordinaria en la parte de oficinas, biblioteca, laboratorio, que es la parte que da a la avenida trasera, también donde está el portón de desembarco de mercancías que es necesario, ¿no? Este es otro proyecto realizado en la ciudad de Cuenca. Esto es Madrid, Cuenca está a mitad de camino entre Madrid y Valencia. Es una ciudad histórica con una gran presencia de monumentos desde el siglo XII, aunque el peso es medieval. Tiene también una iglesia gótica espléndida, una catedral gótica de las mejores. Y también es un lugar específico para el mundo del arte. Bueno, la topografía de la ciudad de Cuenca es impresionante. Tiene dos hoces, tienen ese nombre, que son dos ríos que excavan todo el centro urbano. ¿Vale? Esta es la plaza de la catedral y todo es un núcleo histórico prácticamente mantenido en el tiempo de una manera milagrosa. Es lo que tienen de ventaja los lugares pobres e incómodos de acceso, que se destruyen menos con el progreso. Entonces esto ha quedado como abandonado y todo lo que es el crecimiento de la ciudad se ha producido abajo. Pero aquí había, o hay, un monasterio, el monasterio de San Pablo, que se asoma a estos riscos y que solamente está comunicado con la ciudad a través de una pasarela metálica. Esto ahora, como tantos otros conventos en España, está transformado en un lugar de turismo, es un parador nacional, que al lado tiene una iglesia, que es la iglesia de San Pablo, que está vacía desde después de la guerra, en el año 36, se utilizaba para distintos usos, como sala de conferencias o como pequeña sala de conciertos, pero había caído también en desuso cuando uno de los pintores, esta es la iglesia de San Pablo y ese es el lugar, es un lugar muy impresionante, aparte de tener una portada, creo que es la única portada rococó que existe en España, verdaderamente rococó. La iglesia es gótica del 14, pero la fachada es nueva y está en un sitio espectacular, ¿no? Un cortado de estas son las casas del otro lado de la hoz. Entonces este espacio, que será el estado en el que nos encontramos, estaba prácticamente, por supuesto, desacralizado y prácticamente en desuso, ¿no? Como una especie de salón de actos. Cuenca, por otra parte, es un lugar donde, por una serie de casualidades, confluyen una serie de pintores que dan nombre y sentido al movimiento abstracto español que se produce en los años 60 en esta ciudad. Este es el estudio de un pintor, que es el pintor Torner, que de todos ellos es el único que está vivo. Zobel estaba también aquí, pertenecía a este grupo en buena medida Chillida, pertenecía a este grupo Gerardo Rueda, bueno, una serie de pintores que son lo que configuran todo el arte, el despertar del arte abstracto en los años 50 en España. Este pintor, como decía, es Gustavo Torner, que, bueno, ese grupo de personas fundan un museo en esta ciudad, que es el Museo de Arte Abstracto Español, que ya ha cumplido 50 años, me parece, y que es el lugar donde están depositados el mayor número de obras de arte, de pinturas y esculturas de todos estos pintores que cito, y es un lugar verdaderamente increíble. El único de ellos, de estos pintores que era nacido en Cuenca, era Torner, Gustavo Torner. Y él decidió donar toda su obra al Museo Reina Sofía, al Museo de Arte Abstracto Reina Sofía. Y dentro de esa cesión, pues el museo pensó en exhibir en la ciudad del pintor, en Cuenca, una serie de sus obras. Y escogió, porque estaba disponible, la iglesia que hemos visto. Gustavo Torner, en conversaciones con él no quería transformar el espacio, ni tocar prácticamente nada, sino que él, incluso esta imagen, nos la facilitó él. Esta imagen
que es de un pintor italiano, siciliano, que es San Girolamo en su estudio, hablaba que él entendía que sus cuadros que podían estar en el mismo espacio gótico que la iglesia, pero que no debían de tener relación física. Un poco esa referencia fue la que utilizamos para disponer sus obras dentro de ese espacio a través de unos elementos corpóreos, más que unas paredes, una especie de elementos autoportantes, con unas estructuras ligeras de madera, que permitirían crear unos espacios independientes dentro de la iglesia de San Pablo, con un recorrido con un cierto carácter museístico, cronológico de algunas de sus obras, que son las que aquí se exhiben, ¿no? En realidad era una relación difícil porque primero el arte abstracto tiene sus propios códigos de comportamiento y quizás sus necesidades espaciales para ser expuesto y contemplado. Es cierto que la iglesia es una iglesia muy potente en sección, pero muy estrecha en planta, ¿no? Son 14 metros de altura, pero no llega a 14 metros en la dimensión máxima en el crucero, ¿no? Y digamos que esto es el sotocoro, por aquí se puso la entrada y se intervino en la restauración y reconsideración de todas las pavimentaciones, se reconstruyeron elementos de cubierta, bueno, se hicieron una serie de labores que no alteraron la arquitectura que existía, sino que eran prácticamente de rehabilitación, para obtener ese espacio en el cual dentro habría unas cajas que contuviesen, como en el caso de San Girolamo en su estudio, la propia vida de cada una de estas obras en este espacio gótico, ¿no? Desde esculturas a una serie de pinturas, estas cajas van conteniendo estos espacios o estos microespacios para tener una autonomía independiente del espacio gótico. Esas obras que estoy explicando son obras que ya tienen algunos años, más el Museo de Almería y un poco más reciente el Espacio Torner. Y esta es más reciente todavía. Es una de esas obras que uno no quiere hacer bajo ningún concepto cuando un día coge el teléfono y un amigo te llama y dice: oye, tengo que hablar con vosotros porque mi mujer ha heredado unas casas y queríamos que nos hicieseis un proyecto. No puedes decir que no porque te une una relación antigua de muchos años con este amigo y, Dios mío, vayan volado. Que Dios no te mande nunca un amigo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que era sorprendente, ¿no? Porque eran unas casas que había heredado en un sitio más sorprendente. Es un pueblo en la provincia de Toledo, que está un poquito al sur de Madrid, y había heredado... el pueblo es impresionante, es un pueblo que se llama Oropesa de Toledo, aquí de los condes de Oropesa, uno de los cuales fue virrey del Perú, que debía ser un hombre muy especial, y ahí tenía pues, su castillo, su palacio, una serie de construcciones impresionantes, y también debería ser un tío maniático, porque si ese era el castillo y ese era el recinto del palacio, que ahora también esto es un parador de turismo, y esta es la iglesia principal del pueblo, una iglesia con una portada que ahora veremos impresionante, el hombre se empeñó en construirse un pasadizo aéreo para ir a misa. Esas cosas, no sé si es de los virreyes del Perú o de los... no sé, porque también hay antecedentes, ¿no? En Florencia hay una pasarela que va de Palacio Vecchio a Pitti, ¿no? Esta cosa de los nobles que no quieren tocar, no quieren bajar el suyo, ¿no? Van a ver a Dios de tú a tú. Claro, el caso de Palacio Pitti de Vasari, que es simultáneo a esto, tiene una nobleza de trazado y una impronta en la ciudad que tiene un carácter urbano. Aquí, en realidad, este hombre se empeña en hacerse una pasarela que va desde el palacio, iría hasta aquí, iría por encima de estas casas que ya existían y entraría por el lateral de la iglesia. Y esto, claro, dicho así, uno puede ser muy virrey del Perú que quiera, pero se encuentra con las propiedades. Por un lado, se encuentra con la iglesia, no quería.
y tuvo que esperar a que se muriese el obispo de Ávila, porque dependía de Ávila, para acometer la obra. Y por otro lado tenía que negociar con estos vecinos, y en la investigación histórica que hizo el arqueólogo correspondiente están documentadas todas las negociaciones que hizo el conde de Oropesa y las obligaciones a las que se comprometía para construir unos pilones para hacer arriba una pasarela para llegar a Niza. Este es el palacio. Estos son los muros de esa arcada que estaba construyendo. Afortunadamente para la viuda del conde de Oropesa se murió el conde de Oropesa y no acabó esto, y la viuda se vino a vivir a Madrid mucho más confortablemente, pero dejó estas construcciones en medio del pueblo, entre unas casas que 300 años después heredó la mujer de mi amigo. Bueno, esta situación que, claro, yo cuando nos lo contaban esto me parecía que era surrealista, porque todos los temas de patrimonio en España son complicadísimos. En Europa es todo muy complicado, en Italia es la locura. Y aquí te encontrabas con esta situación extrañísima de tener estas arcadas por encima de las casas, en una relación entre violenta y extraña, enfrentadas a una iglesia en una situación verdaderamente de fuerza, ¿no? Pero nos lo encontramos en este estado, ¿no? Un estado de abandono, que era el abandono de casi 100 años, porque estas casas habían pertenecido a su padre, pero por una compra, y ni la habían usado ni la habían transformado. La casa por dentro estaba abandonada, mostrando restos de los arranques de las arcadas, pero las arcadas estaban allí. Esta es una foto de los años 50, esto da cuenta de la pobreza también del ambiente, momento en el cual se encalaban las paredes de los pueblos por cuestiones de saneamiento, y estas eran las casas que había heredado este amigo mío, y estos eran los arcos que estaban montados, ¿no? Estos arcos fueron objeto de una restauración en los años 80, de oficio, porque tenían peligro, pero nada más, ¿no? Estos son unos planos que se publicaron en el croquis, porque la hizo un arquitecto cuidadoso, la recuperación completa de los arcos, sin tocar nada de las estructuras de las casas. En realidad, por un lado estaba la relación personal con este amigo, y por otro lado, esta cosa que nos gusta a los arquitectos, de que contra más difícil nos lo ponen, más nos atrae, ¿no? Entonces, tener que respetar unos arcos absurdos que estaban allí en el espacio, que no valían para nada, tan para poco valían que en Oropesa se le llama como la muralla de Oropesa, y esto ni ha sido muralla, ni parece una muralla. Pero lo que es cierto es que hay una confrontación entre lo que es infraestructural y lo que es doméstico. Nos hacía gracia buscar esa imagen de Picasso, hecha para unos decorados de Falla, en la cual parece que estamos hablando de lo mismo, ¿no? La confrontación de cosas tan distintas. El proyecto se basó fundamentalmente en establecer un orden entre las construcciones que había debajo, puesto que la casa la habían heredado dos hermanos. Y entonces había que de alguna manera establecer un orden espacial que permitiese transformar ese aglomerado de construcciones que existía y de ruinas en dos elementos reconocibles como dos casas, ¿no? Entonces, prácticamente se muestra muy bien en esta imagen tomada desde el campanario de la iglesia. Lo que se hace fue eliminar todas las construcciones intermedias, recomponer y reconstruir, incluso cubrir este espacio que aparecía como un hueco, ¿no? Estos son los arcos del conde. Bueno, este es un poco el esquema de las intervenciones que se hacen, y realmente esta es un poco la aventura de las casas del conde de Oropesa, en la cual se intentó mantener al máximo el carácter de la construcción, porque todo lo que es exterior estaba intocado. Realmente se produjo una limpieza y una restauración más o menos cuidadosa de algunos elementos, por supuesto sí de la cubierta, dotándole de elementos que evidenciaban una intervención un poco más seria que unos techumbres de madera y tejas, como había antes, pero no había más intención de hacerse presente en el pueblo ni en el interior, ¿no? El problema del interior es que eran fábricas muy tocadas, muy recompuestas en distintas ocasiones, incluso una vez eliminadas las construcciones que había en medio, aquello estaba todavía con grandes problemas de construcción, no de estabilidad, sino que todos estos muros habían sido deteriorados, y al ser fábricas de ladrillo, lo que hubo es, se trabajó con un elemento
que es el mismo en el suelo que en las paredes, un elemento cerámico que hace como un tapiz que entona bien en textura y color con los muros, que sí, se tomó la decisión de pintar de blanco, no de blanco, de un color que aclarase, porque aquello era muy oscuro, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intervención en estas casas, son dos donde se convive con lo que hay y se establece un orden actual, y lo que fue exterior se transforma en interior, respetando al máximo los muros y las texturas y estableciendo un orden espacial suficientemente claro, en donde no se enmascara nada, en donde no hay ningún elemento que imite antiguo, sino que cada cosa tiene, digamos, su lenguaje y su intención independiente, ¿no? Manteniendo elementos de textura y la complejidad y la muestra de todas las heridas que a lo largo del tiempo ha ido teniendo estas fábricas, que nosotros pensamos que enriquecían bastante. Por fuera simplemente algunos elementos se eliminaron que se habían puesto y se restituyeron algunas de las... Incluso algún hueco con un cierto carácter escenográfico pues se mantuvo al exterior y al interior da a otro exterior, pero establece una continuidad que resulta atractiva. No sé cómo vamos, a lo mejor me estoy enrollando mucho, muy tarde. Bueno, esto he de decir que además los dueños luego nos han invitado a cenar varias veces y hemos seguido siendo amigos, lo cual ya tiene un mérito en sí mismo, porque hay que reconocer que fueron muy buenos clientes y que supieron tener paciencia porque no era fácil intervenir en este tipo de proyectos en los cuales muchas de las decisiones no pueden tomarse directamente desde el proyecto, sino más bien durante la elaboración, ¿no? Este es un proyecto que también habla mucho del pasado, de un pasado más anterior, que fue un proyecto complicado y entonces bastante novedoso como tipo de intervención. El mapa que uso de la península ibérica no es el mapa que he usado antes, este es el mapa romano, donde no está España y Portugal, es la península ibérica, y estas no son las carreteras actuales, sino que son las vías romanas, lo cual da buena muestra de la intensidad de las relaciones geográficas que había en aquellos momentos. Es cierto que no era igual que ahora, que Madrid representa ahora mismo una centralidad. Aquí hay un eje muy claro que es la Vía de la Plata, que va de Cádiz hasta Santiago de Compostela, y el otro camino, que es el camino que va desde Barcelona, Zaragoza, León, Burgos, León, Lugo, que eran los dos elementos que articulaban prácticamente la península. Recientemente, en ese punto en amarillo, recientemente digo en el año 1968, para vosotros es hace mucho tiempo, pero en términos de la historia que voy a contar es recientemente, en este paisaje geometrizado por el hombre, en esa llanura de la meseta alta antes del sistema cantábrico, que es el sistema que está delante del mar Cantábrico, hay una llanura que son los montes, que son las llanuras de Palencia, es la vega del río Carrión, y es una zona agrícola, lo ha sido siempre, y uno imagina que cuando se descubrió en el año 1968 este yacimiento, estos restos romanos, seguramente el paisaje que hubo en aquellos tiempos, en el siglo IV a.C., no sería muy distante, muy diferente a este, ¿no? Un día de mayo de ese año del 68, en junio del 68, este señor, que era el dueño de los terrenos, le avisaron los trabajadores que, porque él había mandado explanar una pequeña lomita que había para plantarla. Le llamaron para que viese que estaban saliendo unas cosas muy raras. Esto me lo contaba él. Era un hombre muy curioso, un hombre que además había sido un hombre culto, que era propietario de muchas tierras, había sido alcalde de un pueblo de alrededor, Javier Cortes Álvarez de Miranda, y él me contaba que me vinieron a avisar los obreros que habían encontrado unas piedras muy bonitas. Y yo, iluso de mí, fui para allí y les dije, pues sí, son muy bonitas, vamos a hacer una cosa, sacarlas con cuidado, le pongo un marco de madera y las voy a poner en el comedor de casa. Me decía que eso lo dijo un día y que 40 años después seguía en el mismo sitio, porque él se hizo cargo de la excavación completa de este yacimiento romano, en el que fueron apareciendo
más y más y más mosaicos de primer orden que jamás habían sido tocados en 16 siglos. Nunca lo había visto nadie y apareció de golpe. Este es uno de los más espectaculares, son casi 300 metros cuadrados, que aparecían así. Yo he visto como delante de mí quitaban tierra y salía un mosaico íntegro. Luego sí se somete a un sistema de estabilidad, pero aparecen así. Quitas la tierra y aparecen así. En aquel momento este hombre, Javier Cortés, puso en conocimiento de las autoridades su descubrimiento y evidentemente el Ministerio de Educación y Cultura se personó, se interesó y le propuso comprarle el mosaico más importante para llevarlo al Museo Arqueológico. Él pagándoselo. Él se negó y fue el primer acierto que tomó esta persona al tener conciencia lo importante que es el lugar. Ahora la gente que quiere ver la villa va hasta allí, ¿no? Este es un caso, es Múnich, ¿no? Esto es una forma habitual de exponer un mosaico, como ocurre en el Museo del Bardo en Túnez, que es este sitio que tuvo un atentado hace poco, que es un edificio lleno de mosaicos romanos uno detrás de otro, extraídos de su lugar. Y yo creo que las cosas están mejor en su lugar, ¿no? Y más ahora que hay más facilidad de movilidad, ¿no? Según iba este hombre a sus expensas, haciendo excavaciones, tenía que ir cubriendo lo que iba encontrando porque el clima de esta zona es un clima muy duro, que pasa, sin exagerar, de los 40 y tantos grados en verano a los menos 20 grados en invierno. Son saltos que no puede dejar al aire libre un mosaico, ¿no? Entonces iban construyendo una serie de estructuras que fue como nos lo encontramos, ¿no?, cuando se hizo un concurso para dar una solución a todo este conjunto, una vez que ya se habían excavado la totalidad del yacimiento romano. Al final, lo que habían encontrado, que era un trocito, me parece, por aquí, fue exhumando todo el resto completo de una villa romana trazada canónicamente, muy extraña, porque el caso similar que hay es en Sicilia, en Piazza Armerina, una villa que se descubrió en el siglo XIX y que también luego se intervino, pero no tiene un trazado como esta, que es un trazado que está hablando claramente de que es un proyecto construido y no una serie de edificios que se han ido uniendo para generar un entorno. Entonces esto fue lo que nos encontramos, ahí están marcados los distintos tipos de pavimentos, y el problema que nosotros teníamos es cómo se expone o cómo se exhibe los restos del pasado cuando no se tienen completos y cuando además no solamente no se tienen completos, sino que no hay manera de saber cómo eran, ¿no? O sea, no es un caso de anastilosis en el sentido puro, es decir, que la técnica y la Carta de Atenas dice que cuando se encuentra una pieza se puede reconstruir la totalidad de la pieza con un material distinto para informar de qué es esa pieza, qué tamaño tiene, qué dimensión tiene. No, este es un caso distinto, ¿no? Había que pensar en cómo podíamos proteger y exponer la totalidad de la villa sin reproducir nada que no conocíamos. No sabíamos cómo era esa villa en su tercera dimensión, pero siempre pensando, o en nuestro espíritu estaba, dotándole del máximo grado de dignidad, que aunque no tuviera nada que ver ni con la estructura, ni con los espacios reales que hubiese tenido en su momento, al menos sí dotase al visitante de una referencia espacial lo suficientemente elocuente para que uno se dé cuenta que está no en unas casas normales, sino en una estructura arquitectónica suficientemente hermosa y grande e importante como para alojar esos mosaicos, ¿no? Entonces, nosotros lo que propusimos era, por un lado, un cerramiento perimetral de protección, una división clara entre lo que es la villa y lo que eran las termas, por una razón muy sencilla, porque no había ninguna relación física entre ambas estructuras. La villa, como habíamos visto antes, gira alrededor de un patio, y el proyecto lo que proponía era proteger lateralmente, proteger en una cubierta grande para la villa y una cubierta para las termas, generar un acceso que permitiese disponer una serie de elementos que son necesarios en cualquier museo, máxime en este caso, que es un lugar en medio del campo, donde el que quiera ir tiene que desplazarse desde cualquier ciudad. Lo más cercano es Palencia, que está a 45 kilómetros, y que tuviésemos la posibilidad de tener los servicios, pues, de cafetería, taquillas, tienda, salón de actos, pequeño museo, incluso zona de elaboración
y de trabajo con un pequeño patio para los arqueólogos, ¿no? Y al mismo tiempo facilitar la comprensión espacial de la villa mediante la disposición de una pasarela que recorriese todos los espacios, que permitiese asomarse a todos y cada uno de los mosaicos sin alterar o alterando al mínimo las condiciones geométricas, porque poner en vertical un mosaico que se hizo para estar en horizontal no tiene mucho sentido bajo mi punto de vista, y sin embargo lo que hicimos fue buscar los lugares más precisos para apoyar unas pasarelas de madera totalmente horizontales que permitiesen al visitante ir recorriendo todos y cada uno de los espacios que ya habían sido, digamos, que consolidados y limpiados, ¿no? Esas pasarelas, además, tendría la misión de llevar la iluminación que permitiría que no hubiese elementos superpuestos para poner en valor los mosaicos, y esto conducía a la reflexión de que la parte más importante de la intervención iba a ser la cubierta, porque iba a tener una presencia absoluta en el proyecto. Entonces, aquella yacimiento de mosaicos se le superponía, como decía antes, esa pasarela, ese plano horizontal donde iban a moverse los visitantes, respetando la estructura del patio y la estructura de la villa y la estructura de las termas. En esa plataforma horizontal se dispondrían unas cajas que alojarían los servicios necesarios que antes me refería. Encima, lateralmente, haría una protección vertical a modo de cerramiento y una estructura de cubrición de la totalidad, ¿no? Eso es el sistema un poco de proyecto que se propuso, ¿no? El elemento más importante, evidentemente, iba a ser la estructura que teníamos que poner por dos motivos. Primero, por la presencia que iba a tener en la totalidad de la villa. Y segundo, porque estos proyectos tienes que hacerlo de la mano con un arqueólogo que ya se ocupa de ir diciéndote dónde puedes y dónde no puedes apoyar. No nos dejaban apoyar nada más que en el patio central. Entonces había que pensar una estructura suficientemente ligera, suficientemente flexible en el sentido que nos permitiese ser preconstruida fuera, en un taller en alguna ciudad, transportada y montada en el lugar, y que tuviese, digamos, una respuesta estructural lo suficientemente generosa para salvar luces de 25 metros de ancho y 75 de largo, ¿no? Al final se pensó en una membrana metálica construida con unos rombos metálicos que ya venían construidos, ya venían fabricados en taller, que permitirían disponerlo a lo largo de unas vigas que solamente se apoyan en las cuatro esquinas del patio y en el perímetro, que era donde los arqueólogos habían permitido disponer de elementos que llegasen hasta el suelo, ya seguros de que no había ningún elemento previo en esos sitios, ¿no? Y al final esta es la solución de entender que el elemento de cubrición tenga una suficiente altura para garantizar el carácter unitario de todo lo que es la villa, que eso permitiría establecer como un doble orden, un orden de iluminación perimetral que también se ha protegido de soleamiento por un elemento que ahora veremos exterior, pero que también permitiría ocultar de alguna manera o poner en un segundo nivel todos los servicios, desde la cafetería, en la sala de audiovisuales, el museo, que estando en comunicación con el interior de la villa permitiría también una cierta independencia e incluso su climatización, porque lo que es el gran volumen no está climatizado, evidentemente, simplemente está cubierto y protegido, y sin embargo las zonas públicas, digamos, sí están calefactadas en invierno y refrigeradas en verano. Una vez resuelto este tema general de la estructura, quedaba un poco la duda si se debería subrayar de alguna manera en qué consistía la estructura arquitectónica de este edificio, al menos en algunos puntos. Me refiero que nosotros sabemos leer planos, los arquitectos, vosotros también, pero no es tan común que una persona que dé una huella imagine una respuesta en tres dimensiones. Entonces propusimos poner algunos elementos verticales descolgados de la estructura a modo de cortinas de metálicos, de malla de acero inoxidable, que fuese capaz de transmitir al visitante que no era un espacio único lo que estaba visitando, sino que eran elementos seriados y secuenciados. Sin abusar y sin reproducir todos los elementos que había, sí se establecían unas veladuras
que hablaban de interior-exterior entre lo que fue jardín y lo que era el interior de la villa. Bueno, aquí se ven un poco la relación que tienen estos elementos que se descuelgan para matizar y subrayar los elementos verticales, ¿no? De la misma manera que aquí se ve la relación que hay de los elementos cerrados, digamos climatizados, como la cafetería, que sin perder la relación con el interior de la villa, tienen su autonomía, ¿no? Bueno, si el interior yo creo que quedaba suficientemente claro en la respuesta que arquitectónicamente se le daba a cómo se exponía la villa. El exterior planteaba otro problema porque esto es una construcción en medio del campo, un campo que, como hemos visto en las fotos, es una plataforma horizontal donde, bueno, este es el único hueco que hay, que es la entrada al recinto, y este campo agrícola está matizado solamente por algunas masas cambiantes de árboles. Digo que son masas cambiantes porque son árboles de explotación. Esto ya no estará así, habrá sido talado y habrá sido plantado otro grupo en otro lado, ¿no? Van moviéndose esa topografía, pero esa era la referencia de escala que teníamos y de textura y de forma de lo que nosotros teníamos que construir en este paisaje. Un poco guiados por esa densidad especial que producen las arboledas y esas transparencias, nosotros propusimos hacer un cerramiento que envolvía toda la caja mediante unas chapas de acero cortén perforado, con una disposición para tener una mejor respuesta estructural al viento plegada y que permitía un cromatismo adecuado con el entorno, variable, como podemos ver a lo largo de las distintas temporadas, y del trigo pasa a la nieve con meses de diferencia, ¿no? Entonces, esta es la caja que aparece, que cuando los árboles tienen hojas parece que tiene una respuesta y cuando la pierden, pues parece que se adapta un poco a esa transparencia final que tienen. Y por eso el trabajo que se hace sobre las chapas de acero cortén no es continuo, sino que se va trabajando de distinta manera, de abajo a arriba, un poco buscando una mayor permeabilidad en la parte y ligereza en la parte como hacen los árboles, ¿no? Eso permitía establecer una pasarela entre la capa, digamos, de cerramiento continuo translúcido y esta capa de acero que en realidad, esto es una persona humana, es una pieza de 7 metros de alto, que sirve tanto de protección física como de protección solar, porque sombrea cualquier posible introducción de sol, ¿no? De luz. El resto es un muro hecho en hormigón que está arropado por un talud vegetal que lo que hace es hacer una transición suave desde el exterior a la nueva cota de visita de la villa, que es la plataforma de madera que discurre en el interior. Yo creo que esto ya es lo último, que es un proyecto que, aunque está en España, no está en Europa. Son esas cosas paradójicas, ¿no? O sea, uno que no es arquitecto internacional, por lo menos es intercontinental, ¿no? Entonces, esta es una ciudad, no sé si conocéis la historia de esas dos ciudades que hay en el norte de África. Esto es Ceuta y esto es Melilla. Son dos lugares que han pertenecido a España siempre. Bueno, miento. Ceuta pertenecía a Portugal y por cuestiones de las bodas monárquicas entre la Casa de Portugal y en tiempos de Felipe II, pues esto pasa a depender administrativamente de España, pero curiosamente la bandera es la misma bandera que la de Lisboa, los mismos colores que Lisboa y las mismas armas, porque Ceuta mantuvo ese privilegio de tener sus propias armas, que son las de Lisboa. Entonces, esto evidentemente es España, y como tal España, pues el gobierno tiene que hacer infraestructuras, y una de las infraestructuras que tenía pendiente era hacer una biblioteca, archivo, porque hace una en cada provincia española. Y la que existía era muy antigua y muy pequeña y no valía. Ceuta tiene esa singularidad de estar al otro lado del estrecho. El estrecho es un sitio increíble, es un sitio donde es la boca del Mediterráneo y es un lugar por donde han pasado todas las culturas y siguen pasando todos los barcos, los de guerra y los no de guerra, para ir al interior del Mediterráneo. Esto quiere decir que siempre es una experiencia increíble atravesar el estrecho. Son solamente
16 kilómetros, pero cada vez que lo he atravesado, y lo he atravesado creo que 100 y pico veces, entre ida y vuelta, es siempre distinto, ¿no? Es increíble, es un lugar, a veces parece un lago suizo y a veces parece el, no sé, el mar más embravecido. Cada 2 por 3 se corta la comunicación de barco entre la península y Ceuta cuando sopla levante fuerte porque no se puede atravesar. O sea que es una condición bastante habitual. Esta fotografía está hecha desde la península ibérica y esto ya es Ceuta, al otro lado, o sea que realmente ya se ve que está justo muy cerca, ¿no? Es un sitio increíble geográficamente, es como una especie de roca que se introduce en el mar, prácticamente aquí estaría el Atlántico y esto es el Mediterráneo, es una situación, o sea, divide por un lado África de Europa y por otro lado Mediterráneo de Atlántico, y era el sitio donde las leyendas cuentan que estaban las columnas de Hércules, una en Gibraltar y la otra en Ceuta, ¿no? Y este es el lugar que el Ministerio había encontrado para hacer la biblioteca. No hay mucho más sitio porque todo esto es un lugar militar que controla el estrecho, no se construye. Esto es la ciudad histórica con todas las fortificaciones del 16 muy imponentes. Y esto es la otra ciudad, ¿no? Que es la ciudad de carácter más musulmán, aunque sean españoles, pero musulmanes, que viven dentro de lo que es el perímetro que llega más o menos hasta aquí nada más. No hay aeropuerto, o sea, solamente puedes llegar en barco o en helicóptero. Y esa característica, esa fuerza geográfica que tiene Ceuta viene caracterizada de todos los grabados. Este es un grabado holandés del siglo XVII, pero todas las culturas lo han dibujado porque todas esas culturas han pasado por ese lugar que durante mucho tiempo tuvo un carácter de independiente o de lugar de paso, como si fuera un puerto franco donde todo el mundo, pues, de alguna manera estaba a gusto, ¿no? Está lleno de comerciantes, incluso tiene una comunidad hindú grandísima, o sea, hay todo tipo de personas, ¿no? Es un lugar increíble. El lugar estaba caracterizado porque la ciudad va creciendo hacia arriba porque no puede crecer más en extensión. Entonces va sustituyendo edificios más pequeños por edificios cada vez más altos. Podéis ver las torres una detrás de otra, las torres grúas, que hablan de que eso es una ciudad que va para arriba. Y aquí era donde tenía que estar, ahí es donde tiene que estar situada la biblioteca. Otra de las colinas es la colina musulmana. Esto es el Príncipe, el barrio del Príncipe, que es un barrio totalmente habitado por personas musulmanes, un 90%, y está como separado, ¿no? Es un lugar hoy problemático con los problemas del yihadismo y el islamismo, y es un lugar muy característico y que tiene esa fuerza colorista, ¿no? Que parece que está hablando de un lugar muy distinto. Y esto, y recordábamos un proyecto de los que hemos estado viendo hoy, es la otra ciudad, que es la ciudad del cementerio musulmán, que ocupa otra de las colinas, ¿no? En realidad es una topografía, toda la ciudad, verdaderamente compleja y complicada. El solar que tenía el Ministerio de Cultura para hacer esa biblioteca estaba ocupada por un yacimiento arqueológico que ya había sido completamente levantado y explorado y documentado en los años 90 y se había vuelto a proteger, con lo cual nosotros ya sabíamos que teníamos que contar con mantener esos restos de un barrio hecho ex novo por un pueblo, los medinís, que venían de la península ibérica cuando se retrayeron en 1400 y pico y se establecieron aquí y construyeron con un urbanismo nuevo un barrio donde ellos habitaron, ¿no? Esto fue lo que se encontró, que tiene una serie de elementos singulares, como unos trabajos en las paredes muy espectaculares y muy singulares. Solamente existen estos, por ejemplo, iguales que estos en Granada y en Turquía, no son nada habituales, pero fueron sacados de las paredes, llevados al museo y luego cubierto todo el yacimiento. Y bueno, aparte de eso, la biblioteca sí existía, pero tenía deficiencias espaciales y tenía poco sitio y tenía una colección importante de documentación y de libros históricos, ¿no? El concurso, nosotros lo que planteamos era una convivencia entre el yacimiento y la biblioteca. Habitualmente, uno de los recursos para trabajar con yacimientos arqueológicos es confinarlos en un sótano, que a mí a veces me produce mucha tristeza porque son como un garaje arqueológico, ¿no? Llega uno a un sitio oscuro
y se mete allí para exhibir. Nosotros propusimos no, convivir con el yacimiento arqueológico, con la biblioteca en la forma más natural, ¿no? Dicho de otra manera, la sección del terreno, que salvaba prácticamente 3 plantas, mantenía íntegro el yacimiento y lo incorporaba a una biblioteca que iba a ser muy extraña porque va a funcionar al revés de una biblioteca normal. Abajo no tiene casi sótanos, luego los almacenes de libros están arriba, más arriba las instalaciones, y las salas de lectura se van apilando en función de, unas son infantiles, otras son de investigadores, otras son generales, siempre en vertical porque una gran parte del solar está ocupado por este yacimiento que queríamos que al menos estuviese en contacto con el vestíbulo, con la entrada, con el salón de actos, con la zona de lectura de revistas y periódicos, con la zona juvenil e infantil, y eso sí, en un segundo nivel ya de independencia, las salas de lectura de las partes superiores, ¿no? Entonces, eso no era fácil de explicar al Ministerio y en el concurso, pero había una obra de un artista suizo, de Urs Fischer, que hablaba de esto mismo. Él lo que había hecho en esa sala de exposiciones era casi el proceso contrario. Su instalación había consistido en romper el suelo y llegar a la tierra, ¿no? Y hacer convivir dos cosas tan distintas como lo que proviene de la tierra y lo que es la tierra con la arquitectura construida, ¿no? En ese sentido, nosotros planteamos que ese yacimiento, esto es una fotografía tomada ya cuando está acabada la obra y los arqueólogos están limpiando todo el yacimiento que había sido protegido durante la obra, pero que se incorporaba con toda naturalidad al vestíbulo y de una manera como si fuese una topografía que entra dentro de la arquitectura y que dentro de la arquitectura pues están los balcones que dan a las distintas salas de lectura y conviven esos dos mundos de una manera lo más natural posible, entendiendo que de alguna manera ese yacimiento arqueológico era como otro libro más de la biblioteca y transmitía su conocimiento y su experiencia a quienes allí fueran, ¿no? Y bueno, después no estaba previsto en el concurso, pero fuimos capaces de convencer a los responsables de la ciudad de Ceuta de volver a traer todas las piezas que se habían encontrado en ese yacimiento a la biblioteca y mostrarlas como un valor más, todas las piezas, incluso los tratamientos de las paredes que habían sido sacados de su sitio para que estuviesen presentes en el lugar donde y pudiesen ser más claras en la transmisión de información de los ajuares domésticos y de las decoraciones que tenían los muros de las vidas, ¿no? Esta solución de incorporar el yacimiento obligaba a hacer un cambio estructural. No tenía sentido hacer una estructura tan potente para todo el edificio cuando no era necesario, ni tan menuda con muchos apoyos que entorpeciese demasiado la comprensión del yacimiento arqueológico, cuyo valor más importante es el conocimiento del trazado urbanístico, y es el valor que dan los arqueólogos de ese trozo de ciudad. Entonces, se produce una transmisión, una transferencia de dos estructuras, una la que cubre el yacimiento, que tendría un techo estructural, que es este, es decir, esto es un encofrado, el diseño de un encofrado, en el cual se ven los apoyos que nos permitieron los arqueólogos poner en el interior, y ese encofrado es una chapa de acero que hace de encofrado metálico de toda la losa de hormigón, en la cual luego apoya la estructura más convencional del resto de la sección de la biblioteca que está en la parte superior, ¿no? Entonces, bueno, son imágenes distintas que muestran el interior de la biblioteca, y en los niveles superiores es un edificio convencional que solamente está caracterizado porque tiene una piel que por fuera lo hace ver como un elemento. Las salas de lecturas independientes ya del yacimiento en los niveles más altos, cómo ese edificio aparece con una envolvente de aluminio que lo cubre tanto en las paredes como en la cubierta para envolver incluso las máquinas de refrigeración, conscientes de que tenía presencia en la silueta de la ciudad. Bueno, esto explica un poco el funcionamiento de las pieles y las cuestiones, incluso aunque sea parecida, son distintas la piel en función de la orientación que tiene, porque unas son norte y otras son poniente, hechas todas en aluminio perforado, y los sistemas, el mecanismo geométrico de transición que hay entre el basamento duro y que se apoya en la calle y el cerramiento de chapa más ligero que hay que protegerlo y elevarlo, ¿no? Va envolviendo la totalidad de toda
toda la edificación, manteniendo o referenciándose en su geometría a la propia topografía, que como se ve es de una gran complejidad, ¿no? Solamente en algunos lugares se abre, se rompe esa piel, que son lugares más o menos singulares, o la sala de reuniones, un poco para tener un contacto más directo con el exterior y buscar unas vistas adecuadas, ¿no? Y en la parte más alta pues hay una terraza que devuelve como un espejo la mirada a Europa, a la otra parte de España. Nada más. Muchas gracias.